Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. Y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista? Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Corape informa, generamos esta transmisión desde aquí, desde las oficinas de la Cámara de Minería del Ecuador, en donde sus principales representantes se van a pronunciar de lo que ha sido y lo que es también este proceso de consulta popular el 20 de agosto, en donde los ecuatorianos elegiremos sobre explotación petrolera y minera, la minera en lo referente al Chocó andino. Escuchemos las principales declaraciones de los representantes de la Cámara de Minería y también de algunos ecologistas que han llegado hasta este lugar. Yo me pongo en los zapatos de las familias de pacto, algo que todos los quiteños debemos hacer el día domingo y sobre todo pensar conscientemente el voto, porque tal vez nosotros podemos decidir desde la comodidad de nuestras casas, donde a muchos de nuestros hijos tal vez un recorrido escolar los recoge, si no es en la puerta de los hogares muy cerca, o las distancias que deben caminar son muy cortas, o hay un transporte público. Como el caso de muchos de nosotros cuando fuimos a la escuela. Si no era en el bus del colegio, era en el transporte público. Pero había un transporte donde caminar cuadras era fácil, además de que era seguro. Donde si nos enfermamos, o yo como madre les digo, si mi hijo se enferma, lo puedo llevar a un centro de salud público cercano y tengo elecciones, tengo dónde elegir. Estas madres de esos niños tienen que tomar la decisión de o comen o van a la escuela. Y yo como madre les puedo decir, no le mandaría a la escuela y es lo que está pasando. Si gano alrededor de $180 por familia al mes y me cuesta $60 mandarle a mi hijo al colegio, y en una familia promedio ecuatoriana donde se tiene 3 hijos, hagamos los cálculos. Si mi hijo se enferma y dentro de los centros poblados de la mancomunidad existen menos de 20 casas de salud, en donde solo un día a la semana atienden los doctores. Y en cualquier emergencia tenemos que sacarle a nuestros hijos al poblado, al centro poblado más cercano, como en este caso puede ser Negalito. Imagínense la desesperación que uno tiene. Conversar con esa gente es diferente. Yo justo ayer revisaba en redes y respeto, sobre todo respeto mucho las posturas, tanto del sí como del no. Yo hoy represento junto con los compañeros el no. ¿Por qué? Porque estamos aquí por el desarrollo, no solo del Ecuador, no solo de Quito, sino de esas personas que se lo merecen. Así como nosotros hemos tenido oportunidades de desarrollo y queremos para nuestros hijos, de esas personas se lo merecen también. Y es nuestra responsabilidad ponernos en sus zapatos, ya que nos han dado esta enorme carga en la espalda de decidir el futuro de esas personas. Entonces, ayer un poco revisando en redes, veía que uno de los frentes o gremios que en cambio luchan por el sí, muy respetable postura, sacaban una publicidad de una persona nativa de la zona, donde decía, yo no puedo dormir tranquilo porque escucho las detonaciones aquí en el pacto de la minería. Yo lo único que hago la invitación y el llamado a la población es de que se enteren a través de fuentes oficiales y de expertos reales en el tema, de información real, cosas que sean apegadas a la realidad de lo que es la minería en este país. ¿Qué pasa en minería dentro del Chocó andino? El Chocó tiene 276.000 o 286.000 hectáreas, toda la reserva de biosfera del Chocó. Primero entendamos qué es una reserva de biosfera. Por supuesto que el Chocó es un paraíso. Yo soy ingeniera ambiental y como ambientalista les digo, nunca tenemos que elegir entre la minería o el agua, entre la minería o el ambiente. Podemos coexistir y convivir perfectamente y hay que aceptarlo. El Chocó es un lugar mega diverso en biodiversidad y es un paraíso. Y todas las actividades podemos vivir en paz, de la mano y de forma responsable. El turismo, la agricultura, la minería en este caso. ¿Por qué me causó tanta impresión el escuchar el tema de las detonaciones? Porque dentro de estas 286.000 hectáreas, que son toda la reserva, existen aproximadamente menos de 20 concesiones mineras otorgadas. Esto es menos del 7% del total del Chocó, menos del 7% de esas 286.000 hectáreas. ¿Y qué hacen esas concesiones? Es muy importante entender esto. Esas concesiones están en fase de exploración.
buscan. Muchas de ellas, los geólogos, sociólogos, ingenieros ambientales, ni siquiera han puesto un pie en territorio. Entonces, ¿de dónde vienen estas detonaciones? O hay una falta de información, o se está tergiversando la información, o aún mucho más preocupante, que puedan esas detonaciones venir de minería ilegal. Que la minería ilegal sí es un enemigo en común, de los del sí, de los del no, y de los que incluso quieren abstenerse del voto porque a falta de información, que es el mayor enemigo de la minería, la falta de información, no les permite saber que la minería bien hecha es desarrollo y la minería ilegal es todo lo que se asume, pasivos ambientales, daños ambientales, extorsión social y muchos otros delitos coyunturales que vienen arraigados de la minería ilegal. Ese es el verdadero enemigo del ecuatoriano y del mundo. Entonces, ¿cómo me pueden hablar de detonaciones en un lugar donde se explora? La exploración, señores, y ecuatorianos entendamos, sobre todo quiteños, son de 12 años, de 10 a 12 años por lo menos, para que después recién una empresa minera diga, aquí puede haber una mina. Una estadística, y es muy conservadora, de cada 100 concesiones que se exploran, solo una llega a ser mina. Digamos, que pase un milagro nunca antes visto en el mundo, y que las aproximadamente 20 concesiones que están dentro de la reserva del Chocó se hagan mina. Que en la realidad si llega una, ojalá por el bien de esas personas, de los quiteños, de los ecuatorianos, llegue a ser mina. Pero supongamos que todas llegaran a ser. El área operativa, lo que se explota, no es toda la concesión, no nos dejemos de engañar. Es menos del 7% del área operativa. ¿Qué quiere decir esto? El 0.4% de toda la reserva del Chocó andino. Y entiéndase también que cuando una entidad internacional, como en este caso la UNESCO, declara una reserva de biosfera alrededor del mundo, no restringe ni prohíbe la minería. Llama a la conservación y a la coexistencia. Las únicas áreas que tienen una prohibición en el Ecuador son aquellas del artículo 57 de la Constitución. No me voy a meter a detalles legales, pero les digo, las reservas de biosfera no están en esa prohibición. Simplemente hay que conservarlas. ¿Qué tal si en nuestras casas y nuestras familias, apoyando a nuestros hermanos de los 65 centros poblados y esas 6 parroquias de la Mancomunidad del Chocó andino, nos ponemos a pensar no en si queremos o no minería en un lugar donde ni siquiera nosotros vamos a verla, sino luchemos porque la decisión ya no sea minería o no. La minería es una realidad y más que una realidad, una necesidad de esas comunidades. Han pasado todos estos años con la panela, con el turismo y los índices de pobreza igual siguen subiendo. Entonces, algo hace falta en ese territorio. ¿Qué tal si nuestro apoyo es decir, ya no más a la decisión de sí o no a la minería? Porque, repito, la minería es una realidad y que bien hecha ha traído beneficios enormes al país. La discusión en nuestros hogares debería ser qué tipo de minería se quiere hacer en el país y cómo los beneficios de esa minería, desde las fases de exploración y ojalá si es que hay una mina ahí de producción, sean utilizados para que más escuelas entren en funcionamiento y esos niños no tengan que caminar horas para llegar a una escuela y las madres no tengan que decidir sacarlos y no darles educación. Ojalá y se construyan más colegios para que los niños puedan terminar la secundaria y elijan, ojalá, tener una carrera universitaria y el desarrollo para ellos y sus familias. Que los centros de salud puedan tener doctores todos los días e incluso construir un hospital para la mancomunidad. Esa debería ser nuestra lucha. ¿Qué tipo de minería queremos para esa gente y para el Ecuador? Y además, los beneficios de una minería bien hecha, ¿cómo se pueden redistribuir ahí en el área? Hay estudios ambientales dentro de esta zona que han hecho, por ejemplo, tomas de calidad de agua. Yo también he escuchado que irónicamente dicen la minería contamina el agua. ¿Qué minería si ahí no hay minería? Hay concesiones otorgadas y proyectos en exploración muy temprana. Ni hay detonaciones, ni hay producción minera. La contaminación del agua está probada y les invito incluso a armar una veeduría y que podamos ir con laboratorios acreditados, independientes, a tomar muestras de agua en esos ríos y conocer la realidad de qué está contaminado. Está contaminado de aguas negras y grises. Al entendimiento de todos, heces fecales. ¿Por qué? Por falta de tratamiento de agua de las casas, hoteles y de todas las personas que ahí viven porque no hay cobertura en alcantarizado ni tampoco agua potable. No hay recolección de desechos
Los camiones de basura, que muchos de nosotros salimos, botamos las fundas en la esquina porque sabemos que viene el camión de la basura, ellos no tienen eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lamentablemente, o esos desechos terminan en quebradas o incinerados, que tienen un efecto muy dañino, las dos cosas, para el medio ambiente. Les repito, desde la voz de una ambientalista, no tenemos que elegir, tenemos que aprender a coexistir y a la redistribución correcta de los beneficios que la minería nos puede traer, no solo en producción, porque ya les digo, ojalá, de esas aproximadamente 20 concesiones, ojalá alguna sea mina, y si no, mientras los proyectos están en exploración, también que esa gente se beneficie de los proyectos de responsabilidad comunitaria de las empresas que vienen con estándares para eso. Porque la minería, la mayor riqueza que se encontró en el Ecuador, en esta industria no son los minerales, es la gente. Y por eso tenemos que apoyar y estas elecciones, votar no. Yo voto no por un voto consciente y a favor de la gente de la Mancomunidad del Chocó y a favor del medio ambiente. Gracias. Vamos a dar la palabra a Luis Ibañez, presidente de la Confederación Amaro. ¿Estamos listos? Al pueblo ecuatoriano, a nombre de la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, Amaru, nosotros como pueblos y nacionalidades nos hemos inscrito a la consulta del Yasuní por el no, pese a ser una consulta inconstitucional. ¿Por qué razón se ha vulnerado derechos colectivos? Porque a quienes debieron consultarle primero, tanto en el Chocó andino y en el Yasuní, es a los dueños de casa. Por eso nosotros estamos diciéndole no el próximo 20 de agosto. Debieron consultarle a nuestros compañeros que están en territorio. No se hizo la consulta libre e informada. Habrá que preguntarle a la Corte Constitucional si consideró este tema de la Constitución. Se han violentado instrumentos internacionales de consultarle a los pueblos originarios dueños de ese territorio. Amaru fue hace más de 7 años veedora del Parque Nacional Yasuní, justamente en el bloque 43. Evidenciamos que hay apoyo a las comunidades, evidenciamos que hay apoyo a los pueblos y nacionalidades en salud, en educación. Discúlpenme, compañeros, ciudadanos que impulsaron el tema de la consulta nacional, estamos consultando a todos los ecuatorianos un tema que es de los pueblos y nacionalidades que están en ese sector. Igualmente en el tema del Chocó andino, debió hacerse la consulta previa, libre e informada a los pobladores de esas 6 parroquias. Ya basta de mentiras. Esta consulta popular, tanto del Yasuní y del Chocó andino, pueblo ecuatoriano, que no nos confundan, esto no es un tema ideológico, es un tema del país, es un tema económico, del desarrollo, del progreso. Ya basta de dividirnos a las organizaciones, ya basta con temas ideológicos en territorio. Aquí estamos los pueblos y nacionalidades, que no nos engañen, pueblo ecuatoriano, pueblo de Quito, vamos a decidir, van a decidir por los compañeros que se benefician de la empresa que está en ese territorio en el Chocó andino. Por favor, no caminemos de espaldas al desarrollo. Mientras nos hablan de ideologías, nuestros compañeros están en condiciones de miseria, de pobreza. Necesitamos inversión en educación, en salud, en vialidad, y estamos apoyando la minería responsable. Estamos apoyando eso y hacemos un llamado a las empresas mineras, a las empresas ecuatorianas, a que lleguemos a acuerdos juntos con el sector comunitario, la sociedad civil organizada, lleguemos a acuerdos y saquemos este país adelante. Luego de la pandemia, el país ya no da más, ya no da más.
a todos los ecuatorianos, a nuestras bases, a las organizaciones aliadas. Llamo a votar no este 20 de agosto, tanto por la consulta popular del Yasuní y el Chocó Andino, por el desarrollo, por la paz, por la seguridad del país, por todos. Votemos no. En este momento vamos a dar la palabra a Osvaldo García, presidente subrogante de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Buenos días con todos. Hemos unido una voz junto con la Cámara de Minería, junto con Amaru y la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, porque creemos que es importante llegar al ciudadano para que de manera informada pueda ejercer su voto. Hay mucha desinformación que tiende a confundir al ciudadano en este tiempo y creemos que es fundamental que el ciudadano observe claramente la pregunta y el por qué estamos haciendo este llamado al voto por el no. Primeramente, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que es la Confederación Nacional de los Colegios de Ingeniería de todo el país y todas las disciplinas, incluidos ingenieros ambientales, desea poner un insumo técnico sobre la mesa. Queremos decirle al ciudadano, desde lo técnico, el por qué hemos llegado a esta conclusión. Primero que nada, nadie está en contra de la conservación. Es lógico cuidar el patrimonio natural, pero conservación no significa prohibir la actividad productiva. Conservación es justamente llegar a armonizar, a coexistir, como lo señalaron anteriormente, las distintas actividades productivas. Y en ese momento vamos a tener modelos de desarrollo apropiados. Si vemos los países más desarrollados del planeta, cuando hay un recurso natural que pueden aprovecharlo, la pregunta no es ¿aprovecho o no aprovecho? La pregunta es ¿cómo voy a aprovecharlo de la mejor manera posible? ¿Y a dónde voy a canalizar ese recurso para que el modelo de desarrollo y la visión país que tengo se cumpla? Ese cambio de paradigma y de dejar atrás una discusión que nos obstaculice el desarrollo tiene que darse ya. Dejar de preguntarnos si conviene o no aprovechar la riqueza del Ecuador. La pregunta real es cómo lo hacemos inteligentemente, a qué altura ponemos la vara de la protección ambiental. Podemos ponerla tan alto como queramos. La tecnología hoy lo permite. Tenemos un estado del arte en la parte tecnológica, tanto para la minería como para el sector petrolero, que nos permite realizar producción amigable con el ambiente. Y es lo que tenemos que hacer. Votar no significa darnos la oportunidad a los ecuatorianos de justamente aprovechar el recurso que tenemos, la riqueza, para poder generar ese modelo de desarrollo nuevo para el país, para las nuevas generaciones y para las generaciones presentes. Y algo muy importante, el no es la única manera de garantizar que esta frase tan dicha y tan quebrantada de la seguridad jurídica se cumpla en el país. Es la manera de decir seguridad y decir si queremos inversiones serias en el Ecuador. Por ello, la Sociedad de Ingenieros, que agrupa, como les digo, a los colegios de las diversas disciplinas, ha hecho un análisis técnico de las dos consultas y concluye que la mejor alternativa para el país es votar no. Sabemos que existe la tecnología y los profesionales que pueden hacerlo aquí en el país, y ya que no hay una razón técnica para no extraerlo, extraigamos. Ya que no encontramos una justificación ambiental real, sigamos adelante con la producción. Y ya que no es conveniente económicamente detener la producción, entonces simplemente tomemos la decisión de votar no en esta consulta en las dos opciones que nos ha presentado hoy el Consejo Nacional Electoral. Gracias.
Y ahí escuchábamos también algunas de las declaraciones y la postura de la Cámara de Minería del Ecuador en lo concerniente al no en este plebiscito donde los ecuatorianos este domingo 20 de agosto elegiremos sobre la explotación petrolera en el campo Yasuní-Tete y también la explotación minera en el Chocó andino. Es el informe que le hemos llevado a través de la señal de Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose. Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito Decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide.